Buenas tardes. Mi amor, espera, es que estoy ocupado por eso. Qué pena, muchachos. Van de todos los días. Bueno, muchachos, nosotros en nuestra última clase estábamos viendo... los ajustes, y qué era un ajuste y cómo se definía un ajuste, ¿cierto? Vimos toda la teoría de ajustes, ¿cierto? Sí, señor. Y vamos hasta Bueno, creo que la parte de las uñas. Empezar eso. bajaron la aplicación, se la pusieron al teléfono. Sí, señor. ¿Entendieron cómo funciona ahí la calculadora? Dame un segundo, aquí estoy. Bueno. Teoría de columnas juntas, engranajes. Estación de resultados, esto viene más atrás. Factores de seguridad. ¿Se entendieron ahora? Teoría de columnas, cálculo de columnas, correlación de velocidad. Estamos 150. Listo, vamos por acá. Bueno. Dentro de la memoria de clase hay una información ahí adicional acerca de cómo se generan las series de estos valores. Y eso viene de unos modelos matemáticos, pero que de pronto no nos vienen tanto aquí al caso, pero que ustedes los pueden leer. Entonces estamos viendo los sistemas de eje único, de agujero único, los valores de las rugosidades en la tabla. Esta información que está acá de los ajustes por norma y de libre elección es una información que estaba en el manual de casillas. ¿Quiénes de ustedes conocen el manual de casillas? ¿Alguno de ustedes lo conoce? Sí, profe, el manual para los engranajes y los diseños directamente de coronas, todo eso, ¿no? Entonces, ahí viene toda la parte de ajustes. Entonces, es un librito español que hay, que hace parte de los libros de taller. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de Franco. Entonces, cuando Franco sube al poder en España, entonces los colegios salesianos empiezan a proteger a la gente que está en contra del gobierno de Franco en España.
Eso es Segunda Guerra Mundial, 1945. Entonces los nazis llegan allá a España y tratan de tomarse el poder a través de Franco. Franco, ¿qué es lo que hace? Franco se toma el poder y derroca al rey, a don Juan Carlos, al famosísimo rey don Juan Carlos. ¿Sí sabían eso? Y entonces ahí es donde surge ETA. Y entonces surgen todos esos partidos españoles, ¿no? La Esquerra Catalana, que es el partido de izquierda, aunque ya como que todos son de izquierda, sale el partido de izquierda, que es un partido que estos movimientos lo que quieren hacer es separar el gobierno del rey. ¿Por qué? Porque, pues, yo según entendí, al parecer, eh, había gente que no quería seguirle pagando los impuestos al rey y al gobierno. ¿Por qué? Porque allá los reyes no trabajan, los reyes viven de los impuestos que pagan la clase obrera. Entonces ahí es donde surge ETA y donde surgen otro montón ahí de movimientos y tal. Entonces, ¿qué sucede? Los colegios de sacerdotes jesuitas y lasallistas empiezan a proteger la gente. Entonces Franco acaba con la industria. Y entonces lo que hacen estos colegios es empezar dentro de los mismos colegios a formar gente, así como de pronto lo hizo en su momento aquí en Bucaramanga el Tecnológico y el Salesiano. Es la copia ahí tal cual. Entonces habían unos talleres en donde la gente se le enseñaba a manejar las máquinas y tal para ingresar al aparato productivo. Y entonces este libro en particular sale de la necesidad de enseñarle a la gente cómo se deben ajustar o cómo se deben armar piezas. Cómo se debería hacer la tarea. Entonces, tiene ahí situaciones que son, pues, en medio de todo halagüeñas. Observen que aquí se hace una claridad en el sentido de que las operaciones de torneado, taladrado y fresas con mandrines, 7, de 7 en adelante, y rectificadoras hasta 5, o sea, que menos de 5 son rectificadoras, o sea, son calibres muy precisos. Entonces, es más, aquí al final ahí en el parrafito lo dice, entonces, de 0,1 a 5, calibres, o sea, herramienta de precisión, pero eso usted no lo logra con un buril o con una herramienta de corte convencional, sino lo logra es con una pulidora, con una piedra de esmeril, que lo que hace es que rectifica la superficie. De 6 a 11, en general, que es la situación que nosotros planteábamos, ¿sí? Bueno, esta información cambia, porque entonces observen, ya no tengo 12 calibres, sino tengo 18, tal cual aparece acá, IT-18. Observen que estos que son más bajos, 0,1 y 0, 0,1 y 0, son los de los calibres. Entonces, de aquí de 6 en adelante, de 6 hasta de 6 hasta 12, herramientas de corte. ¿Sí? Herramientas de corte. Pero bueno, eso nos lo hace, nos lo ayuda a hacer quién. La calculadora, sea de la aplicación del teléfono, sea el SolidWorks. ¿Sí? SolidWorks o Solidation, y que sea. Entonces, tenemos dos tipos de características. Unas que van a ser estadísticas, que son las que vimos ahorita, que son las que nos permiten organizar las piezas, o armar las piezas y que las piezas se puedan ajustar y se puedan ensamblar. Y otras que van a ser las geométricas, que son las que vamos a ver ahorita. Entonces, para poder definir esas geométricas, necesitamos de definir las características. Entonces, aquí se plantea una situación. Vamos a llevárnosla para allá, copy, y la ponemos por acá.
dice allí que una característica de tamaño está representada por una superficie cilíndrica, esférica o un conjunto de superficies. ¿A qué vamos con eso? Pues nada más y nada menos que a decir esto. A definir la forma. Entonces, observen. Ahorita lo que nosotros hicimos fue, esto fue esta mañana. En la clase pasada definimos el tamaño. Ahora definimos la forma, ¿sí? La forma. Bueno. Entonces la forma se establece a través de ¿qué? De la geometría. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a través de una serie de controles. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? La normativa lo que dice es que hay al menos 4 niveles de control. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cuáles son esos niveles? Entonces, de tamaño y de circularidad de la sección. El primero. El segundo, realiza el primero y el segundo adiciona un control sobre la forma. El de tercer nivel realiza los anteriores y se adiciona un control en la orientación. Y el último, tenemos allí, realiza los anteriores y adiciona un control de localización. Entonces, palabra más, palabra menos, lo que estamos es definiendo cuál debería de ser la forma final de la pieza. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? No es posible. Entonces, yo debería de poder controlar el tamaño, pero también debería de controlar ¿qué? La forma en que ese tamaño va a irse desarrollando. Entonces, para poder entender mejor esto, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a decir aquí. Somebody has come. Entonces yo debería decir aquí. Yo debería decir aquí, déme un segundo. Esto se llama ajuste, ¿cierto? Ajustes y tolerancias. Skip, skip, skip. Share the screen.
Muchachos, ¿qué están viendo? ¿La presentación o la réplica de la presentación? Creo que la presentación, profe. ¿Una sola Creo que diapositiva o dos? no, la réplica, creo. ¿Cuántas Una sola diapositivas? diapositiva ¿Una o veo dos? yo. Solo veo una. Una, listo, esa es. Bueno, ¿qué ven en esta diapositiva? Entonces, esto, pues vemos una vista lateral y una vista frontal de una pieza. Lateral izquierda. No, es una vista lateral y una vista posterior, ¿cierto? Porque esta parte está aquí en trazos cortos, quiere decir que está detrás, o sea, quiere decir que está ¿qué? De espaldas. Ah, ya entiendo, sí, es que va de espaldas, sí, frontal y lateral. Frontal y lateral. Vale. Alguien podría decir, no, pues esa pieza pues está ahí bien, tiene un agujero, aquí tiene 3 perforaciones, debería haber una tabla que las acote. ¿Qué opinan de ese dibujo? Dígame algo, muchachos. ¿Están ahí? Pues, profe, que la organización de la ESO está un poco desordenada, o sea, la nomenclatura. ¿Y No ustedes sé. creen que las cotas que tenemos ahí son suficientes o no? ¿Con esas cotas que tenemos ahí podemos mandar a fabricar esa pieza? Sí, Que tiene las tolerancias y eso. Observen, entonces ahí ya tienen las tolerancias, las estadísticas, ¿no? Que son las que calculamos, observen, ¿no? Entonces el diámetro más o menos 0,2. Pues la dura y cruel realidad es que esa pieza con esas cotas no se debería de mandar a hacer. ¿Por qué? Porque si la mandamos a hacer así, es altamente probable que salga una cosa como esta. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tiene la información geométrica, tiene la información estadística y de valores, pero no hay ningún control en la forma. Tenemos los controles en el tamaño, pero no tenemos los controles en la forma. Entonces, para poder establecer un control en la forma es necesario desarrollar un lenguaje de comunicación. A eso es a lo que se refiere el ajuste y el dimensionamiento geométrico. Entonces, esto es de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Los americanos se dan cuenta que efectivamente los alemanes, debido a que ellos no poseen petróleo, entonces las fuentes de energía que ellos tienen están separadas. Y al estar separadas, pues tienen que fabricar en diversas partes. O sea, no toda Alemania tiene la facilidad de fabricar. No toda Alemania tiene la posibilidad de fabricar. Entonces, al no tener esa posibilidad, ellos se ven en la obligación de establecer un lenguaje de comunicación. Y ese lenguaje es el que les permite tener una ingeniería y un diseño muy fuerte, en el sentido de que ellos van a controlar, observen, aquí están controlando que la orientación, entonces ellos aquí que me están diciendo que esta superficie que tengo acá va a ser que perpendicular. ¿Sí? Estas cajitas de diálogo son las que van a referir información geométrica con respecto a orientación, localización, posición y efectivamente un control muy estricto de la forma que yo estoy desarrollando. ¿Dónde vemos esto hoy en día? Básicamente en las maquilas. Hay muchísimas empresas aquí en Bucaramanga ya que no están fabricando acá, sino que están enviando todo a China.
¿Y los chinos qué les piden? Los chinos simplemente les van a pedir un plano ajustado a una normativa de comunicación de la información. Entonces, no solamente va a hacer que haga una pieza redonda, sino que haga una pieza con 5 agujeros y que estos agujeros tengan que una restricción con respecto a la diferencia de medida y con respecto a la localización de cada una de esas medidas. Entonces, ¿qué es necesario acá? Entonces, definir el concepto de ajuste y dimensionamiento geométrico. Entonces, una característica, entonces se define qué es una característica, que es lo que teníamos allí en la diapositiva. Una característica es una superficie singular que tiene una forma o un tamaño uniforme y que puede, sobre la cual se puede establecer una cosa que se llaman los datums. Entonces, ¿qué son los datums? Los datums van a ser estas cajitas que tenemos acá, que van a ser como los puntos de referencia. Entonces, aquí tengo 3 datums: A, observen, la letra A, la letra B y la letra C. ¿Qué puede querer decir eso? ¿Qué creen que nos puede querer decir eso? ¿Las superficies? Sí, entonces observen cuán delicado es eso. Eso lo que quiere decir es que antes de fabricar una pieza, usted debería de tener posibilidad de saber cómo la va a medir. A eso se refiere ese concepto. Entonces, antes de fabricar, yo debería de poder poner la pieza, en este caso, sobre una mesa plana, ¿no? Y en esa mesa plana, entonces, ubicar un plano perpendicular en donde yo pueda garantizar que la perpendicularidad de ¿qué? De todas estas superficies. El paralelismo que va a haber entre ¿qué? Entre esta superficie y esta. Recuerden cómo nos quedaba la primera pieza. ¿Cómo nos debía de quedar ahora? De esas características, habrán unas características que sean de tamaño. Es decir, que definitivamente lo que van a hacer es establecer una condición superficial. El caso de los cilindros o de las superficies esféricas. ¿Sí? Son elementos que van a tener una característica que muy particular, por decir algo. En un cilindro, lo más característico de ese cilindro va a ser o el radio o el diámetro, ¿cierto? En un cuadrado, la característica que yo debería de medir para que sea cuadrado es que la base y la altura van a ser ¿qué? Iguales, ¿cierto? Entonces, a eso nos referíamos aquí cuando nosotros decíamos acá, sorry. Cuando nosotros decíamos acá, oiga, debe haber controles de tamaño para determinar que la circularidad de una sección. Pero habrán condiciones que no solamente verifican esa circularidad, sino que efectivamente realizan verificación del primero, que es tamaño, y segundo, se adiciona un control en la forma, un control en la orientación y un control en la localización. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Básicamente que debería de haber, aquí está el dato, aquí está la tabla, no alcanzamos a llegar a la tabla. Debería de haber voy a ir un poquito adelante donde están todas las características, aquí están. Entonces, donde están las características, entonces observen. Esta que es rectitud, planaridad, circularidad, cilindricidad,
desarrollo o perfil de una línea, perfil de una superficie, perpendicularidad y paralelismo, angularidad, posición, concentricidad, simetría, desarrollo circular y desarrollo total. Esas son las características que me van a permitir garantizar que la geometría sea como consistente con respecto a la expresión de dibujo que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué me indica eso? Oiga, que aparte de tener una cifra estadística, yo debería de garantizar la forma. ¿Cómo? A través de la expresión de esas características. Entonces, aquí están. Entonces, planaridad. Entonces, el tipo de característica controlada. Entonces, elementos circulares, elementos planos. Aquí en planaridad, el plano. Circularidad, entonces una revolución o una esfera. Cilindricidad, un cilindro. Perfil de una línea, todas. Bueno, entonces nos devolvemos a mirar cómo hacemos para controlar. Entonces, tenemos las cajitas de diálogo. Entonces, estas cajas de diálogo me van a expresar el tipo de característica que estoy controlando. Aquí estoy controlando ¿qué? Perpendicularidad. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué creen que estamos diciendo allí, muchachos? Entonces, que este cilindro acá, que tengo acá, va a ser como perpendicular con respecto a ¿quién? A la base, ¿cierto? A la base. ¿Por qué digo que es perpendicular con respecto a la base? Porque en la base que hay un datum, que es A, es donde yo voy a poner ¿qué? La herramienta que me va a permitir determinar el valor del ángulo. ¿Cómo hago para medir perpendicularidad ahí? ¿Cómo creen que podemos hacer eso, muchachos? ¿Con un nivel? Entonces, de pronto mejor que con un nivel, con un reloj. Entonces, el reloj debería de estar amarrado a una superficie que está calibrada y que me va a medir aquí desviación. ¿Cuánto debería de ser el máximo? Entonces, 5 milésimas. 5 milésimas. 5 milésimas. 5 milésimas ¿de quién? Del diámetro. Ahora hay una letrica que dice M. Esta M y esa, hay dos letras ahí, M y L, entonces ahí está el datum, que es un datum, aquí tenemos. Aquí está la caja, aquí están las posibles características y aquí están las posibles características. Dame un segundo. Vamos a mirar la caja primero. Entonces observen la caja. Las posibles características. Entonces, característica geométrica. ¿Esta qué será? Centrado. Centrado o concentricidad o centricidad. Quiere decir que donde yo coloque el centro puede estar desviado ¿cuánto? 5 milésimas. Entonces aquí está el valor de la tolerancia y las modificaciones. Entonces, bueno, al diámetro y este M que es la modificación. Entonces, esta M representa el tipo de sistema que yo tengo. Entonces, tengo agujero único o mejor dicho, hemos dicho que eran dos sistemas. ¿Cuáles eran? Agujero único o eje único. O eje único. Entonces, miren, M se refiere a una condición que se llama Maximum Material Condition. Y la letra L se refiere a otra condición que se llama Least Material Condition, que es mínima cantidad de material. Entonces, esta M es máxima cantidad de material.
Entonces, lo que tiene mucho material se refiere a eje único. Y lo que tiene mínima cantidad de material se refiere a agujero único. Entonces, cuando yo vea una M, quiere decir que ahí tengo eje único. Entonces, el que va a variar ahí, ¿quién es? El agujero, ¿cierto? El agujero. Aquí tengo el datum primario, el datum secundario, y en el datum secundario entonces tengo una situación que dice que es eje único. Y en la quinta cajetilla tengo una C que se refiere a quién? Al datum y eje único. Y eje único. ¿Cómo se leen las cajas de diálogo? Básicamente con el sistema, perdón, sí, con el sistema, si es eje único o agujero único, y con el sistema de referencia. Entonces, con respecto a quién voy a tomar la variable, el valor y el tipo de característica. Estas cajitas de diálogo, nosotros las encontramos ya en todos los paquetes de diseño. Entonces, observen. Entonces, ¿cómo seleccionar un datum? Entonces, un sistema de referencia, un buen sistema de referencia podría ser este, en el cual yo tengo un gran espacio, en el cual voy a soportar la pieza y sobre el cual voy a tener un punto de referencia. ¿Qué tiene el datum? Entonces, el datum tiene una cajita que va a tener las letras, cualquier letra, menos I, O o Q. Este cuadrito debe ser cuadrado y puede tener un triángulo que está lleno o que está vacío. En la gráfica de arriba, ¿qué vemos? Jesús David Blanco. ¿Qué vemos en la gráfica de arriba? Los datos A, B y C y una medida. Y una medida. ¿Qué te dice eso? Pues eso es lo que vamos a hacer las tolerancias. ¿Qué vamos a controlar ahí? Los datos A, B y C con respecto a pues, lo que estamos midiendo, que es no sé, ¿esos son pulgadas, profe, o qué sistema estamos ahí? Te estoy preguntando, ¿qué vamos a controlar ahí? No me cambies la pregunta. ¿Qué vamos a controlar ahí? La medida de 2 pulgadas. No, señor. Con esos tres datos, ¿qué puedo yo controlar ahí? Paralelismos. Entonces yo puedo controlar que los lados, o sea, que las alturas y las bases de ese rectángulo, ¿cómo van a ser? Paralelas y perpendiculares. El estúpido, el último con el que me esto, insinuando que el iPhone. ¿Cómo? Qué pena, profe. No era con usted que estaba hablando, tranquilo. ¿Qué vamos a controlar ahí, Mauricio? ¿En el de arriba o en el de abajo, profe? En el de arriba. La tolerancia. No, hombre, ¿qué vamos a controlar? ¿Qué es lo que vamos a controlar? ¿Qué medidas vamos a controlar? La medida de C, ¿no? La de 2 pulgadas. No, hombre. ¿Cuáles son las medidas características de esa figura? A, B y C. Las de abajo, ¿sí? No. ¿Cuáles son las medidas características de esta figura? ¿Cuáles son? Vamos a medir la longitud, el ancho y el grosor. Vamos a controlar la base y la altura. ¿Y qué otra cosa? El espesor. El espesor. Ok. El espesor. ¿Qué vamos a controlar de la base y la altura? Hernando Antonio Negrete. ¿Qué vamos a controlar de la base y la altura? Profe, pues ahí se va a obtener pues lo que es la
La tolerancia, ¿no? Hombre, qué tolerancia ni qué tolerancia, esa la obtienes en la calculadora. ¿Qué es lo que vas a controlar de ahí? La perpendicularidad, ¿no? La perpendicularidad y el paralelismo, muy bien. El Entonces, paralelismo. esta de acá sea paralela a esta y que esta de acá sea paralela a esta. ¿Y qué otra cosa? Entonces, que esta de acá sea perpendicular a esta y que esta con esta sean perpendiculares y que esta con esta perpendiculares y que esta con esta sean perpendiculares. ¿Eso me lo permite quién? B y C. Y el valor de A me permite que, entonces, la tercera dimensión, entonces, que esta superficie sea plana y que estas superficies laterales sean como perpendiculares a las otras que tengo acá. Tal cual lo estoy haciendo como acá. Entonces, observa, yo estoy aquí garantizando que debería de poder garantizar que perpendicular a, cuando yo coloco un datum en esta condición, lo que estoy haciendo es que estoy garantizando de que este agujero va como perpendicular a esta superficie. ¿Qué es lo que sucede? Que yo debería de tener la herramienta para poder ¿qué? Establecer el valor de tolerancia con respecto a la medida. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es dando una medida que de tolerancia con respecto al diámetro del agujero, pero no he establecido cuál debe ser la condición que me garantiza la forma. Observe, en este punto estamos garantizando que la forma, no el tamaño, la forma. Entonces, aparte de tener ella su tamaño, entonces vamos a ir un nivel más allá, vamos a garantizar la forma. Esta que tenemos acá, ¿qué nos dice? ¿Qué estoy garantizando yo en esa medida? Controlando los diámetros. La concentricidad, ¿no? La concentricidad, muy bien. Entonces observen que yo coloqué un datum en B y coloqué un datum aquí en A. Entonces estoy poniendo una medida afuera y otra medida que adentro. Bueno, esta que es la que ya habíamos visto. Las características. Y aquí entonces aquí está. Observen esta M que representa eje único y esta L que representa agujero único. Y las otras tales. Una dimensión básica. Bueno. Una dimensión básica. Bueno, aquí están los controles que nosotros establecimos. Los controles. Entonces, observen que aquí lo que estamos haciendo es que estamos barriendo con una esfera el recorrido, la trayectoria de esta pieza o de esa frontera. Pero que efectivamente, como la pieza no es uniforme, porque tiene una rugosidad, pues entonces va a haber puntos en los cuales pasa y va a haber puntos en los cuales efectivamente no pasa. Entonces, lo que quiere hacer este dimensionamiento es efectivamente lograr un valor de tolerancia en el cual yo pueda establecer cuál es el valor mínimo o el valor máximo. Esto está tomado de un handbook que está en la biblioteca, que es el handbook de Drake, que es de análisis y dimensionamiento geométrico, en el cual se establecen las condiciones. Nosotros en nuestro lenguaje la llamamos no MMC, sino la llamamos eje único. Y no la llamamos LMC, List Material Condition, sino la llamamos agujero único. Entonces aquí está pues básicamente el resumen de lo que nosotros pues
acabamos de hablar. Vamos a tener unas condiciones en las cuales hay un deslizamiento, hay unas situaciones en las cuales hay transición y hay otras en las cuales hay interferencia. ¿Cuál es el punto ahí? Que yo debería de buscar el perfecto equilibrio dependiendo de la necesidad que tenga. Si los dos diámetros son iguales, yo no voy a poder encajar las dos piezas. Tendría que ser uno menor y el otro mayor para que la pieza pueda ser ensamblada. Si yo la quiero ajustar, entonces debería de utilizar ensamble de fuerza. ¿Qué les dice esta gráfica? La de la izquierda. Esos dos están concéntricos, o sea, están paralelos y concéntricos. Efectivamente, ¿qué les dice? ¿Qué les dicen los diámetros? ¿Quién es más pequeño? El eje. El eje. El eje ¿cómo está? Entonces el eje es MMC, Maximum Material Condition, eje único. ¿Quién es el que se mueve? El agujero. Aquí. No hay concentricidad, o sea, no se definió. Aquí tenemos un agujero único. Y este agujero único va a ser ¿qué? Mayor que ¿quién? Que el eje. Entonces, al ser mayor, lo que va a hacer es que esta pieza va a pasar derecho. Entonces, va a ser como deslizante. ¿Qué tanto? El valor que establezca ahí la diapositiva. Entonces, observen, siempre vamos a tener unas tolerancias que van a ser estadísticas y vamos a tener unas tolerancias que van a ser geométricas. Las geométricas me van a controlar la orientación, la localización y la posición. ¿Dónde vemos nosotros esto en la carrera, en los cursos? En la teoría del dibujo de máquina, ¿no? Entonces usted en el dibujo de máquina le dicen, mire, esta pieza debe ser como, mire, debe ser perpendicular con respecto a este dato. ¿Cuánto puede ser el máximo valor de desviación? 0.01. ¿Cuánto puede ser el máximo valor de desviación de la perpendicularidad con respecto a la medida? 8 milésimas. ¿Qué me dice este gráfico? O ese esquema que tenemos ahí. ¿Qué nos dice? Ahí que estamos controlando. Perpendicularidad y concentridad, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Muy bien. ¿Es un ensamble? Esa es la orientación, muchachos. La orientación. Si este cilindro que está acá no está perpendicular con respecto a la superficie, ¿será que puede entrar acá? No, ¿no es cierto? Entonces yo lo que estoy controlando ahí es la orientación y la localización. Entonces observen, estas medidas que nosotros tenemos aquí van a ser que básicas, quiere decir que no se pueden mover con respecto a ejes. Pero lo que está garantizando aquí el perfecto ensamble de este cilindro en este agujero es este valor de tolerancia, mire, 2 milésimas. Esas 2 milésimas quieren decir que este señor no puede quedar tan torcido
que no sea capaz de entrar. Esta pieza que tenemos acá. Sí. ¿Qué nos dice esa pieza que tenemos ahí? Que de pronto ya las situaciones no son tan que... El micrófono. Se suena el micrófono. Lo que nos está diciendo acá es que de pronto las situaciones ya no son tan sencillas, sino que de pronto cambian un poquitín con respecto a la complejidad. Yo puedo expresar piezas mucho más complejas con un mayor nivel de precisión. Esta pieza tiene una situación particular y es que tiene unas medidas que son básicas, que son de prueba. Es decir, esta pieza está fabricada aquí como un histórico. Entonces, es una medida de referencia. Y lo que se está haciendo es que se está tratando de ajustar el comportamiento de esta pieza bajo una condición de carga térmica, podría ser, o una condición de carga dinámica. Entonces, el modelo preliminar establece unos valores básicos. Vean, pongámosle 2 entre y aquí unos 7, y aquí unos 5, y aquí este valor de aquí a acá 3. Y estos valores de ajuste son ¿para qué? Para la pieza hermana que la recibe. De pronto, lo que aprendieron los americanos de la guerra fue muchísimo. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad que tenían los alemanes con respecto a los procesos de producción y de fabricación era muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, esto ya es lo que vimos, lo del ajuste y lo de la tolerancia. Muchachos, preguntas acerca del tema. Profe, todas esas pequeñas, bueno, Señor. el compañero. Cuando dan las tolerancias para perpendicularidad y paralelismo, ¿son respecto a qué? O sea, ¿son ángulos o qué? Con respecto al datum, sí, entonces esos pueden ser radianes, porque sí pueden ser radianes. O pueden ser grados, depende de qué, de la galga que tú tengas. Por eso te digo, entonces, es una situación muy diferente porque observa que dependiendo del nivel de calidad del producto que tú tienes, tú vas a tener unos planos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo hacer una herramienta de precisión en la cual tú controlas las medidas y tienes que controlar todos los puntos a fabricar un asadón, ¿cierto? No es lo mismo fabricar la biela de un carro que fabricar un arado o fabricar un eje de un carro. ¿Cierto? El eje de un vehículo, el eje donde van las llantas, ¿cómo se fabrica? Ese eje se fabrica por forja, por estampa. ¿Y qué es lo que hago? No, pues yo tengo un acero laminado en caliente al cual le voy a dar, ¿qué? Golpes, pa. Y listo. Y después de que le doy golpes, entonces lo rectifico y ya, y listo, quedó fabricado. ¿Y él cómo funciona? No, él se conecta allá al diferencial o a la salida del motor, como sea. Y ahí él, como pueda, transmite la carga. Muy diferente a fabricar un calibrador. ¿Por qué? Porque tú sabes que el calibrador debe deslizarse y no puede haber holgura, porque ahí la más mínima holgura, entonces, ¿qué le va a ocasionar a esa herramienta de medición? Le va a ocasionar una falla. Entonces, no es lo mismo hacer instrumentos de medición, instrumentos agrícolas o maquinaria agrícola o maquinaria pesada a hacer herramientas de precisión. Entonces, todo tiene ahí como un determinado nivel. Entonces uno, ¿cómo hace ahí para saber cuál es el mejor ajuste, ¿no? O cuánto debería de ser el valor.
prueba y error. Entonces ahí toda la ingeniería que va andando es la que te lleva a la experiencia, ¿sí? La que te permite fabricar mejores piezas, es la que te permite fabricar mejores productos. Hace 25 años, cuando yo terminé, estaban saliendo las motos, las AKT. Y esa AKT, decían, no, es que esa moto le suena a todo. ¿Y eso era producto de qué? De que ellos apenas estaban ajustando el proceso productivo de fabricación de la moto. De pronto las motos que hoy hace AKT en el día no tienen los mismos problemas que tenían hace 20 o 25 años. Muy diferente una moto Yamaha o muy diferente una Honda o muy diferente que una Ducati. ¿Por qué? No, pues la moto lleva más de 100 años andando, o sea, y ha sido un proceso de ¿qué? De prueba y error, de prueba y error, de prueba y error, en los cuales usted dice, oiga, pero ¿y esa moto cómo hace para hacer todas esas cosas? La ingeniería, entonces la ingeniería es saber que no, la ingeniería es poder ajustar 2 piezas, ajustar 3, ajustar 4, ajustar 5. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio a uno lo ponían a hacer un despiece en cuarto bachillerato, uno tenía que hacer unos planos y esos planos era un despiece de 50 piezas. Y en sexto bachillerato, cuando uno terminaba, uno tenía que hacer un despiece de por lo menos 400 piezas. Y cuando eso no había computador, sino usted era ahí, pinte piecitas y pinte piecitas y pinte piecitas y toma medidas y pinte y tome medidas y pinte y tome medidas. Claro, usted después de 4 años de hacer planos y haga planos y haga planos, pues usted en sexto de pronto no alcanzaba a hacerlos todos. Pero se daba cuenta que le rendía más. ¿Mm? Y eso es que producto de la experiencia. Entonces aquí funciona de igual manera. Cuando ustedes hagan un equipo, ustedes tienen que hacerle unas pruebas. Tendrán que hacer las pruebas y todo eso. ¿Y será que el producto funciona bien de una? Pues ojalá funcione bien de una. Pero habrá situaciones en las cuales, sobre todo cuando hay ajustes, usted deberá hacerle una prueba de campo antes de poner el equipo a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura, pues le puede jugar todas las malas pasadas que usted quiera. Cuando un elemento se somete a temperatura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se expande o se comprime? Se expande, ¿cierto? Y al expandirse, entonces las piezas que estaban deslizantes, ¿qué les va a suceder? Se van a contraer. Entonces uno puede tener todas las normas y todos los manuales que uno quiera. Lo único que tiene ahí es la experimentación para mirar de qué manera se comporta. Por eso es que en las empresas o en las plantas, en esa producción, la gente más veterana está en la parte de montajes, que son los abuelitos que ellos ya saben que con tanta temperatura el sistema podría colapsar porque no van por X o Y razón. Ahora, efectivamente, ahora están las herramientas que no estaban hace 25 años. Observen la calculadora de tolerancias. Esa calculadora no estaba hace 25 años. Hace 25 años usted de pronto tendría el manual de casillas. ¿Por qué? Porque esta normativa que nosotros vimos, que es la 286, es del 2010. Y antes de eso, ¿qué? Pues antes de eso usted trataba. Pero cuando no podía, pues le tocaba seguir y seguir probando. Entonces son situaciones que pues, yo les traigo aquí a colación básicamente porque en los libros es muy poca la teoría que usted encuentra acerca de cómo ajustar 2 piezas. 2 piezas. Efectivamente, habrán unas situaciones que son las de tamaño y otras que son las de la forma. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, pues está bien. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer otro ejercicio, de avanzar en el tema. Dame un segundo.
Muchachos, traten de hacer este ejercicio. Profe, yo no veo ninguno. Estoy viendo el fondo de pantalla. Denme un segundo. ¿Ya lo están viendo? No apareció. Ahí se ve el problema, profe. Listo, listo. Sí, el sistema elevador.
profe, una pregunta.
¿Profe? Señor, Ah, no, que pensé que nos estaba mostrando las diapositivas, pero no lo escuchábamos. no. Ah, ok. No, que es que me llegó ahí una sustentación que para mañana y... ¿Ya acabaron? No, profe, todavía no. Vale.
Muchachos, traten de terminar el ejercicio y de ser posible. Nos vemos mañana 2 de la tarde. Cuídense mucho, que tengan buen día. Profe, era para una cosa. Pregunta. Profe, esto es que nosotros, Méndez, hemos estado haciendo el reto 1, pero el problema es que nos hemos intentado comunicar con el otro compañero y pues no nos contesta. Entonces, pues no sabríamos cómo qué hacer ahí. ¿Le han dejado mensajes al otro compañero y no le contesta? Pues es que nosotros la única manera de comunicarnos con él, porque nunca lo hemos visto en la carrera, es por el grupo de diseño. Y pues nosotros hemos preguntado por quién es él y eso, y pues nunca ha dado respuesta. ¿En clase no está? ¿Quién es? Creo que es Anderson Reyes. Creo. Buenas. Anderson. Sí. Hola, Anderson. ¿Cómo estás? ¿Tú estás en un grupo?
¿Cómo estás? Tú estás en Pues, un no sé. grupo de diseño con unos compañeros en un reto. ¿Sí sabías eso? No. Hasta ahorita. Pero pues no pues si estoy con ellos no me han comentado nada, no me han escrito. Por y el grupo pues, de diseño hemos preguntado como que desde que empezó el reto, que quién era Anderson Reyes y todos decían como ese man se murió. sorry, pues ahí estoy en el grupo. Pues escríbame, ya le contesto. Es que no estoy muy pendiente de eso, perdón. Listo. Vale, listo, ok. Gracias, profe. Bueno, listo, que Profe. tengan buen día, cuídense mucho. Profe, otra pregunta Profe. con respecto al reto. Sí. ¿Las 2 hojas son sin contar la portada o...? No le hagas portada ni nada de esas cosas, simplemente coloca los nombres arriba, el grupo es tal y es tal, fulanito, sutanito tal, código tal y ya. No te pongas ahí a hacerle, mejor dicho, presentación y todo eso. Simplemente son 2 hojas en las cuales tú presentas tu trabajo sin más, como si estuvieras presentando un parcial. No te pongas a hacerle portada, contraportada, conclusiones, bibliografía, no. Simplemente haz la propuesta. Ok, ¿Vale? profe, listo. Vale, Vale, gracias. una cosa sencilla, no te pongas ahí a hacer algo elaborado, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, cuídense mucho. Profe,